Bien, comenzamos. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Es un honor poder estar aquí y compartir los conocimientos y un poco a lo que me dedico desde hace ya 10 años. Soy Yago Monteoliva, toda la vida me he dedicado a la gestión deportiva y a la docencia, y el motivo de estar aquí es que desde hace 10 años entré en el mundo de la licitación deportiva. Empecé como director de proyectos de una empresa muy importante en el mundo de la licitación deportiva, y desde hace 2 años y medio soy el gerente de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas, que básicamente es la patronal a nivel nacional de las empresas que prestan servicios, las empresas en las que os apoyáis a la hora de prestar los servicios deportivos municipales. También hago otra labor que es de consultor en materia de contratación pública dentro de la parte deportiva, es decir, ayudo tanto a ayuntamientos como a empresas a intentar sacar mejores licitaciones. Bien, primero presentar muy rápido a SDAP. No sé cuántos de aquí hoy sois gestores deportivos municipales o estáis relacionados con el ámbito público. Os presento un poco SDAP por si aún no os he llamado o en algún momento os voy a llamar, ¿vale? Como os decía, SDAP es la patronal a nivel nacional de las empresas que prestan servicios deportivos y de salvamento y socorrismo, ¿vale? Como patronal, pues tenemos nuestros objetivos, entre los cuales se encuentran evidentemente defender y fomentar la colaboración público-privada, es decir, jamás nos escucharéis hablar de competencia desleal entre el ámbito público y el privado. Queremos fielmente y defensores de los servicios deportivos municipales. Evidentemente tenemos otras funciones, como poder representar los intereses del sector, posicionar al deporte en el lugar que corresponde, y un poco los objetivos que tenemos ahí en rojo son un poco los que me lleva a estar aquí hoy, intentar explicaros un cambio de enfoque que creo que hay a la hora de licitar servicios deportivos municipales. Dentro de la función que hacemos hay una función importante, que es la de nosotros, por un lado, intentamos que se cumpla la normativa actual en materia de contratos públicos, que ya ha dicho Pepe, que es algo curioso, por lo menos en cuanto a contenido, y por otro lado, intentamos que aquellas cosas que entendemos que no es bien o que resultan problemas, pues intentamos presentar enmiendas y convencer a la administración para que regule e intentar cubrir el problema. El motivo de por qué a lo mejor un día o alguna vez os he llamado es porque nosotros tenemos un servicio de consulta y de denuncia de licitaciones en el cual cuando un asociado, cuando una empresa ve un pliego en el que cree que puede haber cosas que son irregulares o que pueden ser un problema, lo que hacen es llamarnos a la asociación, en concreto me llaman a mí, hacemos un análisis de los pliegos y de toda la documentación que se ha publicado, y si vemos que hay problemas, lo que hacemos es llamar al órgano de contratación o al área de contratación para comunicarlos e intentar ponerle solución si es que tiene una solución. A ver, solución tienen siempre. En muchos casos se puede hacer una modificación del contrato y se pueden cambiar cosas o publicar nueva documentación. En otros casos, lamentablemente, no se puede modificar y hay que desistir de la licitación o hay que recurrir a un tribunal para que inste a ello. Es muy importante y quería poner énfasis en que este servicio es completamente limpio y transparente. Es decir, es imposible que una empresa intente influir en la decisión de impugnar o de hablar con un órgano de contratación a la hora de detectar anomalías. De hecho, hay muchísimas veces en las cuales las anomalías que detectamos causan perjuicio incluso a nuestros propios asociados, porque tiene que ser una prórroga forzosa, porque resulta que la tabla de subrogación que han dado no era todo lo correcta que debería ser. Entonces, haceros la idea que si en algún momento os llamo, que sepáis que lo que estamos intentando es que la licitación tiene algún problema, o entendemos que tiene algún problema, y que lo que queremos es que esté bien. Muchas veces estamos evitando problemas para los licitadores, muchas veces estamos evitando problemas para el propio servicio o para los propios ciudadanos, ¿vale? Dicho esto, me voy a ir un poco a la parte ideológica, ¿vale? Y a un problema que hay de fondo y que es fundamental, que es, creemos que es necesario, y es lo que intento transmitir, que hay que hacer un cambio en cómo se enfocan las licitaciones, ¿de acuerdo? Sobre todo por la parte, estoy hablando de la parte de servicios deportivos, ¿de acuerdo? Si yo os preguntara qué es una licitación, pues aquellos que, bueno, si queréis ser más formalistas, me diríais que es un mecanismo legal por el cual las administraciones compran servicios y todo al sector privado. Lo que no tienen, pues lo compráis fuera, o os apoyáis en el sector privado. Si en vez de estar aquí nos estuviéramos tomando unas cervezas en un bar, probablemente si hablamos de que es una licitación, pues encontraríamos que hay gente que dice que es una auténtica pesadilla, se repite cada X años,
o gente que nos dice que es el mismo rollo o el mismo coñazo de todo de siempre. ¿Por qué ocurre esto? Porque para mí hay un problema desde la parte del gestor deportivo municipal, o mejor dicho, el gestor deportivo municipal, su figura ha evolucionado y ha llegado un momento en el cual los servicios deportivos municipales os tenéis que convertir en conocedores, y ya podríamos ver el gran profundos de la ley de contratos. ¿Por qué? Porque las licitaciones no son simplemente un acto de comprar o un mecanismo por el cual compramos. Las licitaciones deberían ser un instrumento de implementación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque estáis comprando algo en base a lo que necesitáis. Lo que necesitáis tiene que formar parte de vuestro objetivo o vuestra estrategia dentro de la gestión de los servicios deportivos municipales. Con lo cual, la compra que vais a hacer tiene que ser una compra con sentido y además tiene que salir bien. Si aquí estuviéramos hablando de comprar un ordenador, todo el mundo estaría viendo, a ver, ¿para qué lo necesito? Pues yo voy a hacer diseño gráfico, yo voy a hacer vídeo, yo voy a hacer lo que sea. En base a todo eso, establecemos unos criterios que queremos conseguir y buscaríamos en el mercado qué queremos comprar. Pues una licitación en el fondo es eso. ¿Qué ocurre además? Que las licitaciones son el marco regulador de las relaciones que vais a tener con esa empresa en que os vais a apoyar a la hora de prestar los servicios deportivos municipales. Lo que no esté en los pliegos o no esté en la ley, no vais a poder exigirlo. Y si los pliegos, que son la ley del contrato, tienen problemas, luego vais a tener problemas a la hora de, por ejemplo, lo que comentaba el compañero, el seguimiento del contrato. Lo que no aparezca en un pliego que vais a exigir a la hora de hacer un seguimiento del contrato, no lo podéis pedir. Por mucho que hay que pedir TC2, informe de horas y todas esas cosas, si no están recogidas en el pliego o forman parte de la oferta del licitador, no podéis exigirlo, con lo cual tenéis un problema importante. Evidentemente, y es una cosa que yo creo que está muy desaprochada, las licitaciones son un mecanismo, pueden ser un mecanismo, si así lo queréis, para conseguir transferencia de la parte del sector público al sector privado. ¿En qué sentido? Cuando licitáis, estáis acudiendo a empresas que son expertas en el sector deportivo y son empresas que operan y que además tienen acceso. A ver, las empresas compiten entre ellas. Eso ya les hace tener cierto nivel de conocimiento, de precios, de acceso a determinados servicios, de resolución de problemas, con lo cual una licitación no es solamente un mecanismo de compra. Deberíais apecharos de las empresas para resolver vuestros problemas. No sé si Pepe lo ha comentado, y aquí es donde entra la parte que os decía de lo importante que es conocer la ley de contratos. Es que el área técnica de deportes de un ayuntamiento o de un patronato, de un local, tiene diferentes funciones a lo largo de un proceso de licitación y de adjudicación de un contrato. En un contrato normalmente nos encontramos estas cuatro fases, de las cuales tenemos la preparación y la aprobación del expediente, todo lo que hacemos antes de publicar el anuncio de licitación, la adjudicación del contrato, que es el proceso en el cual elegimos a esa oferta o esa empresa que nos va a acompañar durante ese periodo del contrato, la parte de formalización, ahí no tenéis que nada, ahí es órgano de contratación y contratación, y luego una parte importantísima, que es la del seguimiento del contrato. Antes hablaba Pepe de la importancia o hablábamos de lo complicado que es hacer un pliego de prescripciones técnicas. Yo no creo que sea tan complicado. El problema viene en otros sitios, y para mí el problema de verdad está antes de la adjudicación del contrato, que es cuando hacéis los pliegos. Y es donde más problemas, por lo menos yo, veo, también por mi trabajo, ¿de acuerdo? Tenéis que definir el objeto del contrato, tenéis que hacer el informe, normalmente informe de insuficiencia de medios, la memoria justificativa de la necesidad del contrato, la justificación de no división en lotes, la estimación de costes directos e indirectos, tenéis que hacer un presupuesto, normalmente, ¿de acuerdo? Hay veces que no todo de esto lo tenéis que hacer vosotros. En teoría, tenéis que solicitar, puesto que sois el intermediario, con la empresa saliente, tenéis que solicitar los datos de subrogación. Vais a tener que normalmente establecer los criterios de solvencia, y por lo menos la solvencia técnica, o deberíais, ¿vale? Aquí hablaremos de un concepto que quiero transmitiros también. Evidentemente, criterios de adjudicación. Ahora mismo está claro que no mandáis en todo, pero es importante que vayáis tomando el control. Evidentemente, el pliego de prescripciones técnicas, y vais a tener que preparar o vais a tener que establecer cuál es la documentación mínima que vais a querer o vais a exigir a la hora de hacer el seguimiento del contrato.
En adjudicación, es decir, en el momento que se licita el contrato, vais a tener que resolver todas las consultas que os hagan a través de la plataforma de contratación y que tengan que ver con el servicio. Evidentemente, probablemente vais a tener que hacer el informe técnico de valoración. Ojo, esto da muchísimos problemas. Y el problema no está en el informe, el problema, como os voy a enseñar, como os mostraré más adelante, está antes, está en la definición de los criterios. Y luego, evidentemente, y en algunos casos, os va a tocar hacer un informe de anormalidad de ofertas, que es algo complicado. Es decir, el procedimiento de apreciación o de exclusión de una empresa por anormalidad no es nada fácil, tiene un montón de agujeros y no es fácil hacerlo bien. De hecho, para mí es imposible expulsar a una empresa a nada que cumpla determinadas reglas. Evidentemente, seguimiento del contrato, seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y ahí tendréis que hacer informes, tendréis que proponer informes de modificaciones o suspensiones del contrato. Ojo, durante la pandemia muchos no habían hecho un informe de una suspensión del contrato en su vida. Durante la pandemia nos hemos hinchado. Y luego, evidentemente, el acta de recepción final del contrato. Cuando se acaba el contrato hay que especificar si está todo bien o no y establecer procedimiento. ¿Por qué es importante, y os hago un pequeño inciso en el seguimiento del contrato? El seguimiento del contrato no solamente os ahorra o es un mecanismo para evitar derroche o mal uso de dinero. El seguimiento del contrato es donde vais a hacer que las empresas que se dedican a hacer el burro y que no hacen las cosas bien, se les quiten las ganas de hacer lo que hacen en los contratos. Porque en el proceso de licitación es muy complicado y hay cosas que no se pueden hacer. Es decir, cuando hay empresas que se adjudican contratos por debajo de precio de mercado, que se puede hacer, es legal, ¿de acuerdo? Esas empresas deberían perder dinero. Yo os digo que muy pocas empresas conozco que pierdan dinero. Y si no pierden dinero es porque hacen cosas que no deberían hacer. Y cuando ese contrato será adjudicado a esa empresa, sabiendo que debe perder dinero, tenemos un problema con competencia. Hay empresas que están intentando hacerlo bien, que no pueden acceder a esos contratos porque se los llevan empresas que lo hacen mal. Entonces, el seguimiento del contrato es fundamental y es un problema, ¿vale? Bien, os voy a dar aquí un poco, es muy importante a la hora de licitar que entendáis cómo jugamos las empresas. Al final, estamos en un ámbito deportivo, las licitaciones para las empresas son competiciones, estamos compitiendo a ver quién se lleva un contrato. Y tenéis que tener claro que vosotros sois los que ponéis las reglas y nosotros los que jugamos a lo que vosotros planteáis. Lo digo porque muchas veces nos encontramos con contratos en los cuales, hostia, el órgano os habéis currado unos pliegos brutales, criterios de adjudicación, un proyecto de 49 puntos súper chulo, que tenemos que especificaros un montón de cosas y tal, y luego resulta que gana una empresa con 10 puntos en el proyecto y una baja alucinante. Pues eso no es culpa de las empresas. Las empresas, si una empresa con esa baja y ese proyecto ha ganado, es porque vosotros lo habéis permitido a la hora de establecer las reglas. Entonces, la importancia de conocer cómo funcionan los criterios de adjudicación y cómo configurarlos es fundamental para que luego tengáis un resultado satisfactorio. A mí a veces me llaman ayuntamientos para decirme, oye, se me ha colado una empresa, tengo aquí una empresa que me ha hecho una baja que sabemos que no puede cumplir, ¿cómo la ha hecho? Y yo les tengo que decir, pues no podéis. Ahora vais a tener que hacer un seguimiento del contrato y vais a tener que asumir el marrón que tenéis, porque evidentemente resolver un contrato de manera anticipada no es algo que le guste a nadie, sobre todo a vosotros, ¿vale? Evidentemente, para nosotros, y aquí hablo un poco como gerente de la asociación, entendemos que tenéis un coste de oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque no sabéis exprimirnos, no sabéis sacarnos jugo a la hora de elegir a la mejor oferta. Tened en cuenta, y os pongo un ejemplo muy claro, si vosotros queréis comprar para el ayuntamiento un software de generación de rutinas de entrenamiento súper potente y tal, podréis hacer un contrato de suministro, bueno, probablemente un contrato de servicios, ¿vale?, en el cual las empresas que se dedican a hacer eso ofertarán. Haceros a la idea que el precio que vais a sacar ahí es mayor que el precio que tiene una empresa a la hora de implantar eso en vuestro ayuntamiento durante un contrato, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa empresa lo tiene implantado en 25 centros y el precio que tiene, o el rappel que tiene sobre compra a la hora de hacerlo, es mayor que el que vais a conseguir con ese contrato de suministro de servicios. Y luego, evidentemente, lo que os decía, desde nuestro punto de vista y desde la asociación
que lo que estamos intentando es que el sector deportivo mejore y vaya mejor, nos damos cuenta de que hay, entre que la ley es un coladero para determinadas cosas y que vosotros la mayoría de las veces no tenéis los medios para poder hacer un seguimiento del contrato, nos fastidia muchísimo que se hagan malas prácticas en materia laboral, malas prácticas en materia de overpromise. El overpromise, ¿sabéis lo que es? Cuando una empresa hace un proyecto brutal que dice que te va a hacer 1.000 millones de cosas, le dais la mejor puntuación y luego no hace ni la mitad de lo que ha puesto en el proyecto. Pues eso es un problema, ¿de acuerdo? Bien, me voy un poco a una parte un poquito más normativa, ¿vale?, de los servicios deportivos y que es importante que conozcáis. Lo primero, Pepe hacía alusión a que los servicios deportivos están considerados servicios especiales, por un lado son servicios a la ciudadanía, pero por el otro lado esto es copia de unas comunicaciones que nosotros hacemos en abierto para intentar ayudar a divulgar conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con los servicios deportivos y los servicios de salvamento y socorrismo? Que en Castilla-La Mancha tenéis pantanos y he visto que tenéis salvamento y socorrismo en entornos naturales. Pues que la ley, en el anexo 4 de la ley de contratos, que es una tabla que hay al final de la ley de contratos, establece que son servicios especiales. ¿Y eso qué significa? Pues que tienen un tratamiento especial en cosas que son súper importantes y que hasta hace poco eran bastante desconocidas. Mirad, al final del anexo 4 es un listado de CPVs. Los CPVs no son más que códigos, se inventaron a nivel estadístico para poder hacer luego estadísticas de los contratos que se licitan. Y tenéis que tener claro que los servicios deportivos, que tenéis ahí todos los CPVs funcionan como familias, ¿vale? Van de lo más general a lo más concreto, y a medida que vamos concretando vamos añadiendo números. El 92000 son servicios de esparcimiento culturales y deportivos. Si le metemos un 6 ya son servicios deportivos. Y si vamos concretando con un 1 o con un 2, estamos hablando de servicios de explotaciones de instalaciones deportivas, contratos de concesión, ojo, y otros servicios relacionados con el deporte. Pues aquí tenemos todos los eventos deportivos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Todos esos CPV están incluidos dentro del listado, con lo cual todos los servicios de deportes son servicios especiales. Servicios de socorrismo, ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre con los servicios de salvamento y socorrismo? Que no tienen un CPV concreto, no hay un CPV específico para servicios de salvamento y socorrismo en playas o como queréis explicar. ¿Qué ocurre? Que se actúa por analogía. Entonces, ahí tenéis un listado de CPVs que son los que se suelen utilizar en función del objeto del contrato, ojo, ¿vale? Donde el único que no es servicio especial es el de servicio de salvamento y puesta a flote, que solamente lo podéis utilizar cuando se emplean embarcaciones de salvamento y socorrismo. Con lo cual, en el 99% de los casos son servicios especiales, ¿de acuerdo? Salvo que saquéis solamente un contrato solo de embarcaciones de socorrismo, haceros a la idea que son servicios especiales. ¿Qué ocurre con los servicios especiales? Pues que si sumamos que son servicios especiales del anexo 4 y sumamos que somos intensivos en mano de obra, si miráis cualquier desglose de presupuesto de un contrato de deportes o de socorrismo, el 70, el 80% de los costes, no del presupuesto, de los costes, ¿vale?, como mínimo, son mano de obra. La combinación de esas cosas hace que la ley obliga a que se te contemplen siempre, ¿vale?, siempre, que la ley luego tiene excepciones, un 51% de criterios cualitativos. ¿Eso qué significa? Que no podéis poner en un contrato jamás más de un 49% de criterio precio o de criterio económico, ¿vale? Y criterios precio son, por ejemplo, que hace poco me encontré un contrato de la Guardia Civil en el cual establecían un 40% para el criterio precio y un 25% para la tarifa que cobran a los usuarios y que repercute en la empresa. Eso es un criterio precio. 30 más 25, 55. Inmediatamente, concurso recurrido. ¿De acuerdo? Aquí en el cuadro tenéis otra lista de cosas importantes. Unos os afectan más o menos. Una cosa importante, a los servicios especiales, el umbral para que sean SARA, que ya hemos hablado de contratos de regulación armonizada antes, sube de los 214.000 a los 750.000. Ojo, os ahorráis trámite y os ahorráis plazo, ¿vale? Es un ahorro que tenéis. Luego, evidentemente, todos los contratos de concesión, ojo, procedimiento restringido obligatorio, no abierto, restringido, ¿vale? Si quedara desierto podríais recurrir a un negociado, pero de salida un restringido, que tiene fases. Y ojo, todos los contratos de concesiones, anuncio previo, no vale anuncio normal, hay que meter un anuncio previo
Se pueden hacer truquitos, la ley lo permite, pero tiene que ser un anuncio previo. Y luego hay algunas otras cosas más, como por ejemplo, que en los contratos de servicios especiales se puede utilizar el criterio de formación, el criterio de formación y experiencia del personal que va a prestar servicio. Luego lo vemos. Como estamos en un ámbito de economía del deporte, voy a hablar un poco de la parte económica, ¿de acuerdo? Y voy a hablar un poco de una cosa que ahora mismo es un problemón por cómo está el mercado y en qué situación nos encontramos. Presupuesto base de licitación. El presupuesto base de licitación se regula en el artículo 100.2, perdón, en el artículo 100. Lo primero, adecuado a mercado. Y esto es una entelequia que está ahí flotando en el aire, que nadie sabe muy bien qué es adecuado a mercado y qué no es adecuado a mercado. Porque los tribunales no se quieren mojar y es difícil especificar. Ahora bien, la ley de contratos da pistas y la lógica también. El presupuesto del contrato tenéis que desglosarlo siempre. Y es obligatorio en todos los contratos desglosarlo en costes directos, costes indirectos y otros costes. Aquí no hay un criterio exacto, porque no se define muy bien qué son costes directos, qué son costes indirectos y tal. Yo os explico aquí lo que yo entiendo que son, ¿de acuerdo? Realmente, que pongáis unas partidas en una y otra no va a afectar, ¿de acuerdo? O sea que no es tan importante, pero sí es importante que apreciéis todo aquello que es obligatorio en el contrato. Para mí, ¿qué son costes directos? Pues evidentemente todos los costes salariales. ¿Qué son costes directos para mí? Todo aquello que resulta de la directa ejecución del contrato y que se emplea en ese contrato y solo en ese contrato, ¿de acuerdo? Costes salariales, material, uniformidad, reconocimientos médicos, todas esas cosas que sabéis que van afectas directas al servicio. ¿Qué son para mí costes indirectos? Los gastos generales. ¿Qué son gastos generales? Pues normalmente la póliza de RC. Las empresas tienen una póliza de RC que la tienen que repercutir en todos los contratos que tienen. Evidentemente costes de estructura, las nóminas, las facturas, eso lo hace personal de estructura y hay que soportar unos gastos de oficina, de ordenadores, bueno, pues de consumos, pues lo que queráis. ¿Y qué es el beneficio? Y luego, evidentemente, pues tiene que haber un beneficio industrial. Luego hablaremos un poco de la polémica que hay con esto también. Desglose de costes laborales. O sea, para que os hagáis una idea, hace 2 años nos hinchamos a protestar desgloses de costes. En el último año estamos con criterio de adjudicación. Parece que vamos tapando cosas y se van creando nuevos problemas. Desglose de costes laborales, no en todos los contratos. El desglose, primero, convenio de referencia, siempre. ¿Qué es el convenio de referencia? Pues hay tribunales que dicen que es el convenio que se utiliza en subrogación, es decir, el que la empresa saliente especifique en la tabla, y otro lo que podéis hacer es cuál es el convenio general de aplicación para el servicio. Aquí en Castilla-La Mancha no tenéis convenios provinciales ni autonómicos, pues es el convenio estatal de instalaciones deportivas, ¿de acuerdo? El 4º convenio estatal, que ya sabemos cómo está. ¿Cuándo tenemos que hacer un desglose según convenio? Pues solo cuando se cumplan esos 3 requisitos. Primero, que el coste salarial sea el coste principal. ¿Qué es coste principal? Más de un 50%, ¿vale? Que el coste salarial sea de las personas que van a ejecutar realmente ese contrato, ¿de acuerdo? Y por último, que es la clave, que el coste salarial forme parte del precio. ¿Y qué es eso? Eso es que se licite por horas, así de claro. Cuando el precio del contrato se establece por horas, ¿vale? No por, ¿cómo era? Valor estimado, no. Bueno, imaginaos, hay contratos en los cuales el precio del contrato es fijo. Tú ofertas una cantidad anual y a ti el ayuntamiento te paga esa cantidad anual independientemente del nivel. Eso pasa, por ejemplo, en socorrismo. Socorrismo en playas, los contratos se licitan por días, ¿vale? Cuando licitamos por horas, el coste laboral es precio. Y eso significa que tenéis que hacer el desglose según convenio. Y el desglose según convenio es decir, qué actividades tenéis, mirar el convenio y ver qué categorías profesionales hay según convenio y desglosar en costes laborales y explicar el salario bruto, cuánto de seguridad social y tal. Y con eso obtenéis el coste laboral. El coste laboral tiene que estar en todos los presupuestos, desglosado o no, pero en la partida de coste laboral tiene que estar en todos los contratos. ¿Por qué? Porque si no, no podemos apreciar si estamos ante un contrato intensivo en mano de obra y, por tanto, un servicio especial. ¿De acuerdo? Bien, la ley habla también de desagregación de sexo, pero no es necesario. No es necesario porque el propio convenio no lo hace, con lo cual no es obligatorio.
Bien, claves a la hora de hacer el presupuesto. Bien, el coste de subrogación no se considera coste de mercado, ¿de acuerdo? No tiene sentido, para mí no tiene sentido, pero los tribunales dicen que las relaciones laborales entre empresas y trabajadores son suyas y que vosotros los que tenéis que ceñiros a la normativa laboral general de aplicación. Con lo cual, vosotros tenéis que hacer caso a lo que dicen los convenios, pero no tenéis que hacer caso, en teoría, a lo que dice, una tabla de subrogación, ¿vale? Por otro lado, no hay porcentajes mínimos establecidos de gastos generales y de beneficio industrial. Esto es una cosa que nosotros estamos peleando ahora mismo para que se cambie la ley de contratos. Los únicos contratos que tienen reconocidos a nivel legal unos márgenes son los contratos de obra. 13,16 de gastos generales, 6% de beneficio. Como comprenderéis, la reivindicación es muy fácil. ¿Por qué un contrato de obra tiene derecho en presupuesto a tener un 6% de beneficio y un contrato de servicios, de lo que sea, no lo tiene? A mí es una discriminación clara o es un reflejo del peso que tiene o que ha tenido siempre la construcción aquí en este país, ¿vale? Bien, el presupuesto tiene que ser suficiente, ¿vale? Teniendo en cuenta la normativa existente. Y aquí viene otro problema. Todo aquello que hoy en día no esté fijado por un decreto, por un convenio o sea real, no tenéis que tenerlo en cuenta. Os pongo un ejemplo. Convenio estatal de instalaciones deportivas, denunciado en 2019. Tenemos unas tablas que se las come el SMI hasta la categoría 3.1 con el SMI. Vale. El SMI del año que viene, ya os digo yo, que no va a bajar de 1.040, 1.035 mínimo, por lo que dicen. Otra cosa es que, pero lo normal y todo lo que apuntan todos los economistas es que se va a ir a 1.040 como mínimo. ¿Tenéis que tenerlo en cuenta en vuestro presupuesto hoy en día? No hay una norma que diga ya que eso es real. El gobierno ha dicho que podrá tirar por ahí, pero todavía no lo ha establecido por decreto, con lo cual no tenéis por qué tenerlo en cuenta. Evidentemente, si ¿qué le ocurre al convenio de instalaciones deportivas? Que no está vigente. No está vigente, no actualiza con IPC. Con lo cual, vosotros si queréis, no tenéis por qué actualizar los salarios durante la duración del contrato, porque evidentemente el presupuesto del contrato tiene que ser suficiente. Y si el convenio establece que los salarios van a subir, vosotros tenéis que contemplarlo. Es decir, hoy en día podéis hacer un contrato a 5 años con el coste de hoy en día, coste laboral de hoy en día. ¿Eso es real? Eso no es real, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Primero, lo que os decía, como el convenio está denunciado y tal, bueno, la negociación está en marcha, nosotros negociamos este convenio, es un infierno. O sea, ahora mismo no hay viso de que seamos capaces de llegar a un acuerdo, pero vamos, en meses, ¿de acuerdo? Con lo cual, si no contempláis las actualizaciones salariales, las empresas no nos vamos a presentar, porque no estamos para perder dinero. Ya es cierto que antes éramos capaces de ir a determinados contratos, asumiendo que a lo mejor perdíamos dinero, o no rentabilizábamos, o no conseguíamos un beneficio, porque a lo mejor nos interesaba estratégicamente, ¿de acuerdo? Queremos entrar en este sitio, queremos aprovechar sinergias, tengo contratos en las provincias de al lado, este contrato me viene bien. Hoy en día no, la pandemia a nosotros nos ha dejado regular nada más, ¿de acuerdo? Con lo cual, las empresas ahora mismo son muy reticentes, y si veis el informe de Oriescon, la Oficina Reguladora de Contratación, de este año con respecto al año pasado, el número de contratos que han quedado desiertos se ha incrementado, creo que se ha duplicado. Y los datos de 2021 y 2022, ya veréis, hay contratos enormes, súper importantes que se están quedando desiertos. ¿Por qué? Porque no tenemos músculo para poder ir ahí y no podemos ir a perder dinero. Subrogación. La subrogación es obligatoria para nosotros, ¿de acuerdo? Si tenemos que asumir una plantilla, tenemos que pagar esa plantilla. Si el presupuesto del contrato no da, no lo vamos a presentar. Es la misma situación. Esto tiene una afectación muy importante con una cosa que estamos viviendo, que es las reducciones de horas en los contratos. La administración, vosotros podéis comprar lo que queráis. Es decir, si tenéis un contrato, si tenéis un contrato de servicios que tenía 20.000 horas anuales y ahora decidís licitarlo por 15.000, es legal. Cada uno compra lo que quiere o lo que necesita. Ahora bien, la subrogación va a ir sobre 20.000 horas. ¿Qué va a ocurrir? Que si ese presupuesto no tiene un determinado margen para asumir las 5.000 horas que vamos a tener que despedir, pues no lo vamos a presentar. Entonces, es cierto que la subrogación y las relaciones laborales son nuestras, pero no podéis pasar por encima de ellas y obviarlas, porque si no, no vamos a registrar los contratos. Y esto está pasando muchísimo. Es cierto que por los servicios municipales
en muchos casos han perdido muchísimos usuarios, en algunos casos, las arcas municipales no están todo lo bien que deberían estar en algunos sitios y los ayuntamientos están reduciendo horas de contrato. Se están quedando contratos desiertos por eso. Si no hay determinado margen, no nos presentamos. Lo que os decía, ¿de acuerdo? Si no tenemos margen para despedir, no podemos, ¿de acuerdo? Bien. Cálculo, os voy a dar una clase rápida de cómo hacer un cálculo de costes con el convenio estatal, ¿de acuerdo? El convenio que se aplica, que tenéis que utilizar de referencia, es el cuarto convenio estatal de instalaciones deportivas. Como os decía, denunciado en 2019, vigente en todo, menos en actualizaciones salariales. Las últimas tablas son de 2019. Problema, el SMI, que es una regla, es una normativa superior, se come todo aquello que esté por debajo. Entonces, ahora mismo, en la categoría 3.1 para abajo, en salario bruto tenéis los 14.000 euros que tenéis anuales y en concreto tenéis que tener en cuenta que este convenio tiene un plus extrasalarial, además por sentencia, de 2,63 euros por día, que tenéis que contemplar a la hora de hacer el presupuesto, ¿de acuerdo? Luego os voy a explicar una tabla. Tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de que, normalmente los contratos de servicios son contratos de prestación sucesiva. Eso significa que hay subrogación. Eso significa que no vais a tener que contemplar un finiquito. ¿Eso qué significa? Que si hacéis un contrato de un evento deportivo para 2 días, que es aislado completamente, que os ha dado por hacer una carrera para algo benéfico que va a ser puntual, a la hora de calcular los costes laborales deberéis contar con el finiquito, porque no es una prestación sucesiva, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, una regla muy fácil, una cosa que tenéis que tener muy clara, que os equivocáis muchísimo porque los convenios no están hechos para, sobre todo el estatal, no está hecho para que se interpretarlo fácil. Hay una jornada anual máxima de 1.752 horas, no 40 horas a la semana. 40 horas a la semana, si un trabajador a jornada completa durante todo el año lo tienen a 40 horas a la semana, se pasa de 1.752 horas. Creo que son casi 1.800, ¿de acuerdo? Esto es un problema a la hora de hacer presupuestos, por eso siempre os voy a recomendar que lo hagáis por horas. Si sois capaces de sacar el número de horas de servicio, aplicar esto está tirado, lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Si os ponéis a calcular, yo necesito, el coordinador va a trabajar 40 horas a la semana durante 11 meses, no sé qué, no sé cuánto, y os vais al salario base, os estáis equivocando, estáis presupuestando por debajo de convenio. Y esto es una trampa que utilizan las empresas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, y esto pasa muchísimo, sobre todo en contratos de duración de menos de un año, ¿vale? Contratos de socorrismo en playas, brutal. Ponen a la gente a trabajar 40 horas a la semana durante los 3 meses de verano y les pagan el salario base más las pagas extras y lo que les toque de vacaciones. Pues les están pagando por debajo de convenio. Pues hay que saber estas cosas luego, por eso es importante formaros a la hora de intentar hacer un buen seguimiento del contrato. ¿Qué ocurre? Que las empresas que sabemos esto y que no queremos entrar en esto, pues no competimos en socorrismo en playa. ¿Por qué? Por esto y otras burradas muchas más gordas que se hacen en concreto en ese sector, ¿vale? Lo que os decía, mirad, aquí os he puesto una tabla, lo que tenéis arriba es la tabla que está vigente ahora mismo, ¿de acuerdo? Tenemos categorías profesionales, nosotros he incluido ahí tema de socorrismo en playas que ahora mismo no aparece, como por ejemplo el patrón o el técnico de emergencias sanitarias, ¿de acuerdo? Tenéis los salarios brutos que ahora mismo hay, como podéis ver, de la categoría 3.1 para abajo, tenemos 14.000, que es lo que el salario mínimo interprofesional vigente. Jornada máxima anual, pues si dividimos el salario bruto año entre la jornada máxima anual, tenemos el salario bruto por hora que tienen que percibir esos trabajadores. Y ese salario bruto ya incluye pagas extras y vacaciones. ¿Por qué? Porque el salario bruto anual lo incluye, ¿de acuerdo? Plus transporte diario, y aquí viene un problema en el cálculo. El problema que tiene el plus de transporte es que se calcula por días, ¿de acuerdo? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas horas trabaja al día cada trabajador. Y de hecho van a variar durante el servicio. Y además va a haber trabajadores que trabajen 4 horas al día y otros que 8, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que el presupuesto evidentemente no tiene por qué ser exacto, ¿de acuerdo? ¿Qué os recomiendo? Pues que hagáis una estimación de cuál creéis que es la jornada media del servicio. Y si os vais a equivocar, equivocaros por arriba. Os pongo un ejemplo. Si estamos hablando de un contrato de socorrismo en piscina, esa gente no hace menos de 6 horas seguidas, normalmente. Entran a las 8 o las 9 de la mañana que abre la piscina y el turno normalmente suelen ser 6 horas, 7. Si estamos hablando de un servicio de actividades deportivas, pues ahí sabéis que vamos a tener gente que trabaje 4 horas, 5 horas, pero la media va a rondar por ahí. Es muy difícil que haya gente que trabaje a jornada completa, salvo que incluyamos, por ejemplo, servicios de limpieza o de conserjería, donde ahí sí vamos a tener jornadas más amplias.
establecéis una jornada y dividís los 2,63 en ese número y ahí tenéis el salario bruto total. Seguridad social, el mínimo legal ahora mismo, o sea, lo que establece ahora mismo los costes, los costes de la seguridad social para un fijo discontinuo, que es lo que tenemos ahora mismo, o para un fijo, son 32,9. Sumando IT, sumando todo, es 32,9. Si tenemos contrataciones que sean ya temporales, ¿de acuerdo? Que ya os digo que vais a ver pocas con la nueva reforma laboral, ¿de acuerdo? Nos vamos a 33, creo que era 34,1. No sé si era 33, si alguien tiene dudas me podéis escribir y os lo digo, ¿de acuerdo? Allí tenéis el coste hora laboral mínimo en la última columna que tenéis que utilizar a la hora de contratar servicios. El coste laboral, ¿de acuerdo? La parte de salarios. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, una estimación para 2010, para el año que viene, si es que el SMI sube un 31, que es lo que dice la senda del gobierno ahora mismo. Yo os digo que nos vamos a 1040, 1050, los sindicatos nos piden a nosotros en el convenio 1060 como base, porque dicen que eso va a ser lo que va a subir. Entonces, haceros a la idea, hacer los presupuestos, ¿qué tal? Mismo desglose, fijaos ahora, nos vamos a 11,53 para la mayoría de las categorías. Y tened presente que un coordinador no trabaja por lo que cobra un técnico, ¿de acuerdo? Y que un profesor de Zumba, si os da la circunstancia que tenéis que empezar un contrato de cero, yo recomiendo que en algunas cosas no os vayáis a convenio, porque un monitor de Zumba no cobra lo que cobra el convenio. Un monitor de pilates o de un yoga raro no cobra lo que cobra el convenio. Entonces, pensad que luego nosotros tenemos que contratarlos. Y si además estamos hablando de contratos en sitios que son pequeñitos, donde hay mucha dispersión y tal, ahí no hay nadie que se mueva por menos de 15, 20 euros la hora, brutos mínimo. Ese problema ocurre muchísimo, por ejemplo, en Aragón. En Aragón tenemos pueblos, pedanías, son pueblos súper chiquititos, y el ayuntamiento tiene programado Zumba. Pues la tía de Zumba ya, o el chico o la chica de Zumba ya no se baja de 15. Pero si encima tiene que ir para dar una hora a un ayuntamiento que le pilla a 13 kilómetros o a 15 kilómetros, no se baja de 25. Por mucho que sea legal así hacer el presupuesto así, las empresas no nos vamos a presentar, ¿vale? Bien. ¿Cómo licitamos? Y aquí viene una pista para ver cómo funcionamos. Lo primero que hacemos nosotros es estimar los costes laborales. Si hay tabla de subrogación, nos vamos a la tabla, analizamos y calculamos el coste de subrogación. Ojo, porque las empresas son muy pillas y las tablas de subrogación las hacen indescifrables. Cumplen con lo que dice la ley de contratos, pero no hay manera de obtener el precio y el coste. ¿Cuándo vais a ver eso? La ley de contratos habla de que la tabla de subrogación tiene que incluir el salario bruto anual con todo, pero también dicen los tribunales que si me das otros datos con los que puedo calcular el salario bruto anual, pues no pasa nada, es legal, lo cual tiene sentido. ¿Dónde viene el problema? Cuando una empresa te plantea en una tabla de subrogación salario bruto mensual. ¿De qué mes? Porque el mes de febrero no es lo mismo que el mes de mayo, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores son fijos discontinuos, ¿cuántos meses trabajan? Porque no es lo mismo que un tío trabaje 9 meses a que trabaje 5. Entonces, a la hora de calcular ese coste de subrogación, si no sabéis esto, nosotros no podemos licitar con garantías. Y luego vienen los problemas que tenemos con ofertas que de repente pues alguien se ha equivocado, se adjudica el contrato, se firma el contrato y cuando le llegan las nóminas y los contratos a los trabajadores se lleva las manos a la cabeza de, tío, esto no puede ser. ¿Qué ocurre? Que normalmente eso no suele ocurrir. Lo que ocurre es lo contrario. Las empresas inflan las tablas de subrogación para que las empresas se la crean y no puedan bajar económicamente o no puedan ofertar el máximo de lo que les podría dar. Con lo cual se están asegurando que van a poder hacer una bajada más competitiva o van a ser más competitivos que la otra. Por eso la importancia. Una vez que tenemos costes laborales, nos vamos a los costes materiales, a todo aquello que es obligatorio por pliego, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, imputamos los gastos de estructura. Yo os digo que lo normal, la media, lo normal podría ser un 8. Hay gente que tiene un 7, hay gente que tiene un 3. Eso es muy raro, ¿de acuerdo? Depende también del tamaño de la empresa, ¿de acuerdo? Pero unos gastos de estructura de un 8 no vais mal encaminados, ¿de acuerdo? Y con lo que sobra es el dinerito con el que tenemos para jugar con vuestros criterios de adjudicación, ¿de acuerdo? Es con lo que podemos ofrecer cosas en el proyecto que nos hayáis pedido o implementar cosas que nos cuesten dinero o, evidentemente, hacer una oferta económica, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando no hay margen, pues no sabemos a qué jugar y al final nos vamos a cosas que luego dan problemas. Bien. Tenéis que tener en cuenta que nosotros a la hora de analizar
un contrato, y esto es lo que tenéis que saber muy bien, nosotros lo primero que hacemos es, a nivel económico, establecemos la bajada máxima normal. Tenemos en cuenta todos los costes laborales, más los gastos, todo lo que hemos hablado antes, los costes laborales, los costes de estructura, los costes tal, y vemos el margen que hay. Y ahora nos imaginamos que una empresa va a emplear todo eso en bajar, ¿de acuerdo? Con esa bajada máxima nosotros utilizamos la fórmula que vosotros ponéis, o la que os impone intervención, ya hablaremos de eso, ¿de acuerdo? Y aplicamos y calculamos el coste por punto. Y decimos, si bajo cada 1.000 euros que bajo, me dan 3 puntos. ¿Por qué? Porque como tengo la bajada máxima, y al final todas las fórmulas tienen en cuenta la mejor oferta, yo ahí me puedo hacer una idea de una supuesta empresa que baje lo máximo, ¿de acuerdo? Que no va a perder dinero, entiendo, y ya puedo calcular el coste por punto. ¿Qué hago? Me voy al resto de criterios y me pongo a ver qué me cuesta el resto de cosas que habéis puesto ahí. Si me habéis puesto una mejora de horas, yo sé lo que me cuesta una hora, pues si me habéis puesto una mejora de 100 horas, sé lo que me cuesta. Si me dais un punto por cada 100 horas, ya tengo el coste por punto. Si el coste por punto de horas es menor que el coste económico, voy a ofertar la mejora de horas. Hasta donde me la pongáis. Y lo que me sobre, me iré al siguiente criterio que me dé más puntos al menor precio. Aquí viene el follón padre. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos encontramos en pliegos increíbles con proyectos súper chulos, donde de repente os encontráis luego en adjudicación que los proyectos son el mínimo posible, que la parte de recursos materiales o de eventos os han ofertado lo mínimo, una cosa súper cutre, ¿vale? Y luego os han bajado un 20% en el precio. Joder, las manos a la cabeza, coño, yo quería que me hicieran eventos, yo quería que me hicieran esto, y al final se van a precio. ¿Por qué? Porque nosotros jugamos con las reglas que vosotros ponéis. Y si eso es lo que compensa, yo lo que quiero es ganar el contrato. Por eso es importante saber eso, porque vosotros vais a utilizar los pliegos para llevar los servicios municipales a un punto determinado, y si no lo hacéis bien, no vais a llegar a ese punto, no vais a conseguir sacarle rendimiento de verdad, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues al final nosotros ponemos los huevos donde más puntúan, así de claro, no donde más puntos nos dais, ¿de acuerdo? Bien, aquí está la clave. La clave de una licitación en esa configuración inicial es conseguir un equilibrio, y tenéis que conseguir un equilibrio entre la tipología de los criterios que hay. Sabéis que hay criterio precio, hay criterios objetivos y hay criterios subjetivos, criterios automáticos o criterios sujetos a valoración, a juicio de valor, pero tenéis criterios cuantitativos y criterios de calidad. La ley establece 2 divisiones que son distintas, independientes, calidad-cantidad, por decirlo de una manera, o objetivos subjetivos. ¿Qué es importante dentro del equilibrio también? La ponderación que le deis a cada uno de los criterios. A la hora de ponderar un criterio estamos estableciendo la importancia que le damos a ese criterio. Y eso es discrecionalidad técnica vuestra. Si queréis decir que una mejora de 2 horas vale 30 puntos y que una moto acuática vale 1 punto, mientras lo justifiquéis, es legal, pero tenéis que justificarlo. Ya hablaremos de eso. Luego, no solamente los criterios de adjudicación no es lo mismo que criterio de valoración. Y os pongo el ejemplo. Criterio de precio, el qué es el precio, el cómo es la fórmula. Por mucho que le deis 50 puntos a un criterio, si a la hora de valorarlo, mejor dicho, me voy a precio, si a un criterio precio le dais un 20% solamente de ponderación, pero establecéis una fórmula que es un palo vertical, es decir, que la diferencia entre bajar un 1% y un 2% son 19 puntos y medio, todo el mundo se va a ir a precio, así de claro, y ahí tendréis la pelea. Entonces, no solamente es importante cuánta ponderación le dais al criterio, sino cómo lo vais a valorar, y aquí vienen luego los problemas, ¿vale? Y luego, evidentemente, tenéis que tener en cuenta el margen y la duración del contrato. El margen, por lo que os decía, si queréis que apostemos, tenemos que tener dinero, porque hay cosas que a nosotros nos cuestan muy poco, pero al final nos cuestan dinero. Si no hay dinero para eso, no la vamos a poner. ¿Y la duración del contrato por qué? Porque no es lo mismo un contrato a 1 año que a 5 años, que a 4 años. Sobre todo a la hora de imputar costes. ¿De acuerdo? Si yo tengo que comprar una cosa o tengo que poner algo durante todo el periodo del contrato, no es lo mismo que me pidas una bicicleta de spinning para un contrato de 1 año que me lo pidas para un contrato de 4 años. Yo amortizo, ¿de acuerdo? Bien. Lo que os decía, ¿qué son los criterios? Y aquí viene la clave, ¿qué son los criterios de adjudicación? Son los criterios que os sirven para elegir la mejor oferta. ¿Pero qué es la mejor oferta? Aquí está la clave. Los que no tienen ni idea, porque no se sabe la ley de contratos, se van a la más barata.
y nos encontramos criterios, y yo a día de hoy todavía me encuentro con contratos a 100% precio, a 90% precio, ilegales. O sea, o lo paran o recurso. Si empezamos a abrir un poco la manera de interpretarlo, tendremos que tener en cuenta también que la mejor oferta puede ser la más barata y la que más nos aporta. ¿Por dónde voy? Criterios objetivos. Mejora de material, por la que me dé 3.000 euros en material. Mejora de hora, la que me aporte 5.000 horas en hora. Vale. Podemos ampliar y decir, no sé, la mejor oferta también es no solamente la más barata y la que más aporta, sino la que mejor demuestra cómo gestiona. Y aquí vienen muchos de los criterios subjetivos que forman parte de los proyectos. En los proyectos, ¿qué soléis poner? Sistema de sustituciones, mecanismo de coordinación, cómo vais a gestionar las relaciones con los usuarios. Hostia, eso está bien, eso es ampliar, porque ahí es donde nosotros vamos a, una empresa va a demostrar que realmente hace las cosas bien y donde vais a ver la diferencia con otra empresa que lo haga de otra manera, mejor o peor, eso lo jugaréis vosotros. Y luego la clave, que es lo que yo no suelo ver, es que en los criterios de adjudicación tenéis que plantear vuestros problemas. Un ejemplo, hace poco me contrató un ayuntamiento para sacar un pliego. Tenían un problema, han perdido el 30% de los usuarios municipales, entre que les han abierto un centro top a no sé cuántas manzanas y que la pandemia, hay mucha gente que se ha quitado del medio, pues ahora tienen unos servicios municipales con un 30% menos. Y eso evidentemente es un problema. Pues hemos construido un criterio subjetivo en el cual las empresas tienen que explicarle cómo van a ayudar al ayuntamiento a recuperar ese 30%. Campaña de publicidad, eventos, todo lo que las empresas puedan poner, mecanismos, todo, valoración de experiencia de los usuarios, todo para detectar cuál es el problema, cómo captar la nota. Pues si hacéis eso, estaréis implementando parte estratégica de vuestra visión de los servicios deportivos municipales, ¿vale? Bien, claves importantes en cualquier criterio, y aquí vienen también muchos problemas. Tenéis que definir siempre el qué, el cómo y el cuánto. En la mayoría de las veces vais a tener que definir el por qué y algunas veces vais a tener que definir el cuándo, o sobre todo os vais a equivocar definiendo el cuándo. Vais a incluir una cláusula y la vais a cagar, ¿de acuerdo? El qué es lo que se valora. El cómo, ¿qué criterio se va a utilizar para valorar eso? Ejemplo fácil, el precio. El qué es el precio, el cómo es la fórmula. El qué, en un criterio subjetivo, es lo que vosotros pongáis. Voy a evaluar el mecanismo de coordinación entre empresa y entidad y usuarios. El cómo es, voy a valorar la calidad de los contenidos. Voy a valorar el grado de adecuación a mis servicios. Voy a valorar el grado de lo que sea. Si eso no está definido, tenéis un problema. Porque es como si en un criterio precio no establecierais la fórmula. Impugnable, o sea, impugnable la licitación, y si no llegamos, impugnable el informe técnico de valoración. Porque no os podéis basar en nada a la hora de evaluar ese proyecto. Si no lo habéis puesto en el pliego, no podéis utilizarlo para evaluar, ¿de acuerdo? Evidentemente el cuánto es la ponderación, el por qué, justificación de criterios, artículo 116 de Ley de Contratos. Los criterios de adjudicación, los de solvencia, división en lotes, se tienen que justificar. Hay que explicar, no solamente enunciar por qué es útil, hay que justificar por qué es útil. Y aquí los tribunales están dando caña, ¿eh? O sea, no vale con decir, yo entiendo que esto me viene bien porque esto mejora la coordinación. No, ¿por qué mejora la coordinación? Sobre todo en algunos criterios que pueden ser discriminatorios o que pueden ser barreras de entrada para determinadas empresas. Ejemplo muy claro, cuando pedís como criterio o incluso en el pliego exigís que haya una oficina en la población donde estáis. ¿Por qué? Es que no, teniendo un coordinador, teniendo allí todo el personal, es que no puedo hacer viajes para gestionar esto. ¿Para cada cuánto necesitáis reuniones? Es que no podemos hacer reuniones telemáticas. Yo tengo una resolución de un tribunal de Aragón en el cual exigían que el coordinador viviese a 50 kilómetros de donde está la sede del patronato o de lo que fuera. ¿Por qué? La justificación era para ir a reuniones. ¿Qué pasa? Es que no podemos utilizar medios telemáticos. De hecho, la limitación era porque entendían que desde 50 kilómetros no eres capaz de llegar en una hora a la reunión, que es lo que planteaba el criterio. ¿Y tú qué sabes? A lo mejor ese tío tiene una moto y yo no me voy a entrar en cuánto corre. Ese tío es capaz de llegar en 25 minutos viviendo a 50 kilómetros, ¿por qué no es válido? Entonces, ojo con la justificación de los criterios, fundamental. Bien, bueno, y el cuándo lo explico ahora. Criterio cuantitativo, el precio, como siempre. El precio puede ser un precio, oferta anual,
puede ser un precio unitario, puede ser un canon o una subvención. Eso es el qué. El cómo, la fórmula matemática o intervalos. Se pueden establecer intervalos y decir que el que baje entre un X y un X se lleva 5 puntos. No hace falta que sea una fórmula matemática, ¿de acuerdo? Tiene que ser una cosa de aplicación automática. Criterio, la ponderación, pues la tenéis, ya lo he dicho, máximo 49%. Y justificación de la fórmula. Y aquí viene una cosa que no se hace nunca. El artículo 146 dice que la fórmula hay que justificar, hay que explicar por qué se ha empleado esa fórmula, ¿de acuerdo? Y aquí viene una cosa súper importante, que es los umbrales de saciedad. Ahora se permiten y hay que justificar por qué se hace un umbral de saciedad. Se puede establecer un mínimo a partir del cual, por un lado, se establece una fórmula y por debajo otra, ¿de acuerdo? Esto es muy útil cuando no queremos que alguien baje por debajo de costes laborales. Hay que justificarlo. Bien. A tener en cuenta, siempre tiene que haber un criterio de precio, aunque valga un 1%, pero no vale sacar un concurso en el cual no hay un criterio de precio. Si no se justifica la fórmula, nulidad del pliego y, evidentemente, nulidad de la licitación. No hay fórmulas mejores o peores. Cada fórmula cumple o sigue un patrón. Tenéis que utilizar la fórmula que os valga para lo que vosotros queréis hacer dentro de lo que os decía de la estrategia con los criterios de adjudicación. Y aquí viene una cosa que es una barrera que algún día podremos romper, que es que intervención manda sobre la fórmula. Pues intervención os puede echar al traste completamente un contrato. De hecho, es lo que pasaba en el contrato que os comentaba antes. En concreto, en ese contrato se hace un proyecto para que las empresas inviertan pasta, sabiendo que hay un efecto multiplicador, que cada euro que tú pongas ahí de margen que hay ahí y que las empresas puedan utilizar en el proyecto, en realidad cuesta 5 si lo quisierais comprar vosotros. Bueno, pues el órgano de contratación, la intervención tiene una única fórmula para todo el ayuntamiento. O sea, a esa gente le da igual comprar servicios intensivos en mano de obra, suministros, contratos de obra. Yo alucino, o sea, le vale esa fórmula. Y tienen una fórmula en la cual del 1 al 10% era una fórmula bastante... un punto por cada punto porcentual que se bajara, y a partir del 10% la fórmula se convierte en un palo vertical. Es decir, no va a haber empresa y en ese contrato había un margen de un 5%. Es decir, a partir de un 5% no iba a bajar nadie, un 6% no iba a bajar nadie. Necesitábamos ese del 1 al 5% para que la gente invirtiera en proyecto. Evidentemente, siempre se baja algo, aunque sea un céntimo, ¿de acuerdo? Pero si la prioridad no es eso, porque tenéis un presupuesto muy justo y lo que queréis sacarle jugo al presupuesto, que luego llegue una empresa y os baje un 10%, primero en ese contrato iba a ser un problema. Porque ya digo yo que el que bajara un 10% no cubre costes de subrogación. Pero es que además todo lo que habíamos hecho en el proyecto no servía para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que los interventores, ojo con los interventores. Yo no fui capaz de convencerles. Me senté con dos y no fui capaz de convencerles de que era imposible. Y proponerle su misma fórmula cambiando algunas cosas. Imposible. ¿Qué es importante? Es importante que conozcáis esto, porque tenéis que hacer un estudio de la fórmula para ver cómo os destroza o si bien cumple con lo que queréis hacer con los criterios o no. Y no es tan difícil, de verdad. Es coger una hoja de Excel, imaginaros hacer el cálculo que os decía antes de los costes laborales y lo que cuesta, y hacer pruebas y ver si utilizáis una fórmula, que hay millones de documentos en internet de tipos de fórmulas, y poneros a jugar con ella e intentar convencer al interventor. ¿Qué pasa? Que si no sabemos de contratación pública, yo creo que tanto contratación como intervención nos tienen ahí un poco apartados, ¿vale? Y es una cosa que yo intento reivindicar desde la parte de deportes. Tenéis, y teniendo en cuenta el papel que tiene ahora el responsable, el técnico deportivo o el responsable de deporte municipal, tenéis que haceros valer frente a contratación y frente a intervención, porque ellos son los que os van a ayudar. O sea, en cierta manera trabajan para vosotros, ellos son los que van a tramitar el contrato que vosotros queréis. Entonces, en cierta manera, ellos tienen que hacer caso y tienen que hacer lo que vosotros y digáis. Preguntadle al interventor, oye, ¿qué fórmulas utilizamos? Y os ponéis a jugar con esas fórmulas y veis qué pasa, ¿de acuerdo? Bien. Criterios objetivos, muy rápido. Ojo con los criterios objetivos, los tenéis que definir de cabo a rabo, porque los criterios objetivos se valoran con 1, 2, 3, 4, sí, no, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros. Y todo lo que no esté especificado en el criterio objetivo no lo podéis reclamar, ¿de acuerdo? Problema, criterio objetivo. Se darán 5 puntos por cada evento deportivo que se haga en el hasta un máximo de 3 eventos, 15 puntos. ¿Qué hacen todas las empresas? Sí, 3 eventos, 15 puntos. Ahora llega el momento de pedirle a la empresa, evento deportivo,
y llega la empresa y te pone 2 monitores, uno con un silbato y otro con un cronómetro. Pues eso para mí es un evento deportivo. Como tú no has especificado en el criterio de adjudicación qué es un evento deportivo y qué implica, la empresa te puede plantear lo que te dé la gana. Y tú podrás decirle que no, y ya tendréis un problemón en el contrato importante, porque los pliegos son la ley del contrato, y no hay ningún sitio donde se especifique que es un evento deportivo. Lo mismo, material deportivo. Recuerdo una licitación en la cual habían no sé cuántos puntos en material deportivo. Además, importe económico. La empresa que ganó, cuando puso el material deportivo, lo puso el último día de contrato, porque el criterio no especificaba en qué momento del contrato había que hacer la aportación del material, ¿de acuerdo? Y lo que hizo fue comprar el material, un material que tenía de un gimnasio que había liquidado, material de hierro puro y duro, y lo que hizo fue, aquí tienes el material para el contrato. Y no pudieron ponerle penalidades. ¿Por qué? Porque es que el criterio no especificaba ni que tenía que ser nuevo, ni cuándo tenían que ponerlo. Entonces, criterios objetivos, os lo tenéis que currar. Si vais a establecer un plan de formación, tenéis que especificar cuántas horas, a qué porcentaje de plantilla como mínimo tiene que ir reflejado, que todos los costes de esa formación los cubre la empresa, que ella va a correr con el aula de formación, cuántas horas mínimas de formación por cada curso, ¿vale? Y aquí viene un problema también. Muchas veces intentáis que eso lo haga la empresa y la empresa dice, en los eventos el ayuntamiento planteaba que era la empresa la que tenía que proponer, decir que sí y plantear una hojita donde decir qué es lo que aportaba. Si yo aporto ahí 2 monitores media hora con un silbato y un globo, el ayuntamiento no me lo puede echar para atrás, porque estaría haciendo un juicio de valor y estaría diciendo, esto no es lo que, o esto no se adecua a lo que yo quiero. Con lo cual las empresas podían entregar un folio en blanco con lo que os he dicho y el ayuntamiento no podría haber tumbado no podría haber echado a esa empresa, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante que aprendáis de criterio de adjudicación. Lo que os decía, importante también con los criterios de adjudicación objetivos, anormalidad. Los criterios objetivos, como son objetivos, podéis meterlos dentro de la apreciación de anormalidad. Si una empresa os ofrece 1 millón de horas, ¿vale?, porque habéis establecido un criterio sin límite de mejora de horas de servicio y ofrecéis 1 millón y te ofrece 1 millón de horas, o hacéis el servicio y ejecutáis 1 millón de horas, o no vais a poder reclamarle el 1 millón de horas. Porque una cosa es, tened en cuenta que los criterios lo que hacen es mejorar la prestación del servicio. Si habéis establecido una prestación de servicio de 10.000 horas y habéis puesto una mejora de prestación de servicio de otras 10.000 horas, hasta que no se acaben las 10.000 horas del servicio, no vais a poder ejecutar las otras 10.000 horas. ¿De acuerdo? Y si son unas horas de mejora para otras cosas que no sean prestación del servicio puro y duro, como por ejemplo eventos o lo que sea, si no las gastáis, no podéis deducirlas del precio. ¿De acuerdo? Sentencia de tribunal, porque estaría modificando el precio del contrato y el precio tiene que ser cierto en el momento de la adjudicación. Entonces, si lo metéis en anormalidad, si incluís los criterios objetivos e incluís anormalidad, estáis poniendo una barrera a que las empresas hagan el cafre y al final gane una empresa haciendo lo que no tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bien. Por último, proyecto. La clave para nosotros. El proyecto donde las empresas demuestran su gestión. El proyecto donde las empresas que se tienen que currar y tienen que buscar la manera de solucionar los problemas que tenéis. Así de claro. Los proyectos, establecéis unas guías y las empresas se quebran la cabeza y se ponen a ofertar ahí qué es lo que puede solventar ese problema. Y vosotros lo valoráis, ¿de acuerdo? Y además, todo lo que forme parte de la oferta de un proyecto os sale barato, porque no entra en presupuesto. Si metéis en presupuesto una mejora de eventos, esa mejora no entra dentro del presupuesto. Si establecéis en el pliego que tenéis que hacer unos eventos, tenéis que presupuestarlos, porque el presupuesto tiene que ser adecuado al precio de mercado y tiene que cubrir toda la ejecución del proyecto. Nuestra visión, licitaciones sin proyecto son subastas encubiertas, y eso al final eso son carnicerías y son foco de malas prácticas, siempre, ¿vale? Importante, desglosar los criterios en subcriterios, definir el criterio de adjudicación, el criterio de valoración, el qué, cómo, el cuándo, qué vais a valorar en el criterio, cómo se va a valorar ese plan de coordinación. El por qué, en los criterios subjetivos normalmente no tenéis que hacerlo. Y el cuándo, que me lo he encontrado muchas veces. Y algunas veces en algunos pliegos ponéis, por ejemplo, que lo he visto, ISO de calidad. La ISO de calidad como criterio de adjudicación, que tiene unos problemones,
ponéis que la empresa tiene que acreditar la calidad en el momento de adjudicación. Error. Los criterios se comprueban en ejecución del contrato. Os los tenéis que creer. Si ha ganado esa empresa lo que ha puesto en el proyecto, os lo tenéis que creer. Si la empresa ha dicho que va a poner 1 millón de horas, os lo tenéis que creer. Y en el seguimiento del contrato es donde vais a comprobar que se hace. No podéis parar una adjudicación porque no os creéis lo que ha puesto un proyecto. Podréis valorarlo y decir, oye, pues yo no me creo que si una empresa se ofrece, yo qué sé, 20.000 bicicletas de spinning, pues decir, oye, mira, yo aquí en este gimnasio entran 20, te voy a dar 2 puntos, no te voy a dar 25 porque es imposible meter 1 millón de bicicletas de spinning aquí. O sea, no cumple con lo que yo necesito realmente, ¿de acuerdo? Bien, a tener en cuenta, limitación de espacio. Luego os presentamos proyectos de 200, yo he presentado proyectos de 300 páginas. Joder, como se te junten 5 licitadores, el técnico deportivo va a estar un mes leyendo, ¿de acuerdo? Los criterios de valoración mal definidos dan igual a problemas con el informe. No podéis valorar lo que no habéis dicho que vais a valorar, ¿de acuerdo? Evidentemente tienen que permitir valorar competitivamente a las empresas. Obviad en los proyectos todo aquello que no aporte valor. Todo aquello que no sea un problema o no sea un interés por vuestra parte, quitadlo del proyecto. Si es algo que ya sabéis y que funciona, meterlo en el PPT como obligación. Yo no sé cuántas veces nos vamos a encontrar en un proyecto la gestión de las sustituciones. Hostia, establecer un procedimiento fácil. Lo habéis leído ya en un montón de proyectos. Es decir, no aporta mucho valor, salvo que realmente tengáis un problema a la hora de gestionar sustituciones en el contrato. ¿De acuerdo? Cuanto mejor sea el PPT y cuanto mejor concretéis lo que queréis, mejor van a ser las ofertas. Las ofertas que vais a tener van a ser de más calidad para vosotros. Si me estáis planteando una mejora de actividades dentro del criterio, que me vais a valorar las actividades nuevas de nueva implantación, agradeceríamos en el proyecto que nos digáis qué habéis intentado y qué no ha funcionado. Porque al final que yo te presente cosas que no os han funcionado, no tiene valor. O sea, yo estoy planteando cosas que no sirven, si me dices que eso no sirve, pues yo me quebro la cabeza para otras cosas. Por lo cual, cuanto mejor sea el pliego técnico, mejor podremos hacer nosotros los pliegos. Ahora bien, ojo con el pliego técnico, no nos mandéis una Biblia. No necesitamos saber los contenidos, metodología y periodificación de las actividades deportivas, por ejemplo. Un pliego técnico tiene que ser una descripción del servicio de manera general. Yo recomiendo además que incluyáis la evolución del servicio en los últimos años, un párrafo. Oye, hemos perdido el 30%, oye, durante la pandemia hemos hecho esto. Eso nos ayuda a nosotros muchísimo, ¿de acuerdo? Y luego, fundamental, establecer un umbral del 50% de la puntuación del criterio subjetivo para pasar a sobre económico. Artículo 146.3, esto, si lo ponéis así, o sea, es legal, podéis subirlo si queréis, pero hay que justificarlo, y justificarlo es muy complicado. Podéis poner que aquellos que no saquen un 50% mínimo de puntuación en el proyecto no pasan de fase, y os quitáis a todos esos que hacen proyectos muy pobres porque no tienen calidad y que lo que van a ganar los contratos es por precio, que es lícito, pero yo no sé hasta qué punto eso soluciona y os ayuda en vuestros servicios deportivos municipales, ¿vale? Consejos para el informe. Si habéis construido bien los criterios de adjudicación y de valoración, pues es súper fácil. Haced una plantilla de Excel de toma de datos donde pongáis empresas en un lado por filas y criterios por columnas. Y ahí hacéis la toma de datos de lo que sacáis del proyecto. Con eso, más lo que habéis puesto, los porcentajes que habéis puesto de criterio de valoración y de puntos, lo tenéis facilísimo. Y si a eso le añadís un documento de resumen de un palmo para cada empresa, donde digáis, oye, hemos valorado esto, esto y esto y esto, esto nos interesa, esto no nos interesa, esto y esto, pues tenéis un informe técnico de valoración impepinable, no hay manera de tumbarlo, ¿de acuerdo? Nosotros entendemos que esto es un problema. O sea, entendemos que un problema, hemos visto en los últimos años cómo los proyectos han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque no sabéis construir, porque al final los informes son impugnables, y son impugnables porque no construís criterios de valoración, no hacéis bien los informes. Entonces, ahí hay una oportunidad por vuestra parte importantísimo. Por eso es importante formaros. No es tan complicado, de verdad. Espero haber dado mucha caña. Todo lo que os he planteado realmente es por intentar que mejoren los servicios, es intentar que consigáis mejores ofertas y que ganen las ofertas que mejor cumplen con todo lo que tenéis. Y si tenéis cualquier apreciación o tenéis cualquier cosa a preguntarme, abierto estoy, ¿de acuerdo? ¿Quién se anima? No he podido hacerlo tan bien, coño.
Hola, bueno, Juan Ignacio Lillo de la Diputación de Cuenca. Nosotros también sacamos pliegos de actividades de ocio y tiempo libre y hay algunos criterios que son distintos en cuanto a convenio, subrogación y todo eso. No sé si tú nos puedes explicar esas diferencias. Mira, a la hora de hacer presupuesto, y eso es lo mismo en realidad. O sea, fijaos, y además haceros a la idea que la mayoría de las empresas que licitan deporte, la mayoría de ellas hacen también ocio y tiempo libre y sociocultural, porque somos muy parecidos. Está claro que los contenidos no y la prestación no lo es, pero a la hora de la gestión es muy parecida. En sociocultural creo que es el convenio tendréis el de ocio educativo, probablemente. Es un convenio complicado, ¿eh? Es un convenio que tiene, creo que, tabla para el público, tabla para el privado y tabla además para contratos en vigor y tabla para nuevos contratos. Entonces, a nivel de presupuesto es complicado, pero el funcionamiento es lo mismo. Y en cuanto a ocio y tiempo libre, si no me equivoco, tendría que ver CPVs, pero creo que el CPV de los contratos, digo por si habéis licitado, mira, ahí tenéis contratos administrativos, sociales, educativos, sanitarios y culturales. Si la mayoría, si estáis hablando de contratos de actividades socioculturales, de centros culturales y tal, estamos en el mismo caso. 49% de criterio precio como máximo y 51% de criterios cualitativos, ¿de acuerdo? No sé si va por ahí lo que tú necesitas. Pues si no hay subrogación, os vais directamente. Me extraña, me refiero. Yo he licitado también sociocultural mucho y hay subrogación en todos, vamos. O sea, como si queréis, no sé si tengo aquí puesto. Si queréis apuntaros. ¡Epa! ¿Yo puedo pasar para atrás? No. Te lo vuelvo a poner. Sí, ahí tenéis, mira, si queréis, ahí tenéis mi correo y tenéis mi contacto. Podéis escribirme tranquilamente y os digo. Pero ya os digo que en la mayoría de los contratos de socioculturales hay subrogación de personal. Y aparte, bueno, es un poco más fácil porque los convenios no están vigentes y no están. Creo que nos los ha comido el SMI. El problema que tenemos nosotros es muy particular, ¿vale? ¿Alguna dudilla que queréis preguntar de criterios, de presupuesto? Yo os agradezco la presencia, espero haberos ayudado y cualquier duda tenéis ahí mi contacto, me escribís, ¿vale?